Van ya 3 semanas desde que Estados Unidos capturó en una operación impresionante al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Los detalles de lo que pasó antes y después del operativo más arriesgado del ejército estadounidense en varios años siguen aún revelándose. Un nombre ha salido a relucir con especial sospecha y atención en medios esta semana: Delcy Rodríguez, y no porque ahora sea la heredera del chavismo ni porque se haya confirmado que va a visitar efectivamente Washington en los próximos días, aunque eso de por sí ya es una noticia impactante. Más bien por diversas versiones que han publicado medios que apuntan hacia su complicidad para acabar con 13 largos y tortuosos años de Nicolás Maduro en el poder. A mediados de esta semana, por ejemplo, The Guardian, que es un prestigioso medio británico, publicó información basada en conversaciones con altos funcionarios del gobierno estadounidense que mantienen obviamente su anonimato, que salpican a Rodríguez y a su hermano Jorge, que actualmente es el presidente del Parlamento. Según ese periódico, tras la última llamada entre el dictador de Miraflores y el presidente Donald Trump en el mes de noviembre, en la que Maduro se negó a entregar el poder, la señora Rodríguez, con intermediación de Qatar, se contactó con funcionarios estadounidenses. El objetivo de las conversaciones fue sencillo: organizar la salida de Maduro y recibir garantía de que ella quedaría en el poder. Es de hecho lo que sucedió no más de 24 horas después. Sobre esa versión, ni Delcy ni Jorge han dicho nada, pero el poderoso segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, que además es quien está al mando de las fuerzas represoras del régimen y del Ministerio del Interior, sí ha dicho algunas cosas. Que aquí no va a haber más traición. ¿Sabe el pueblo que aquí estamos todos restiados con el mismo proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto de Chávez? Y estamos en la calle hoy para no para recordar la última traición, sino para celebrar la lealtad absoluta con el hermano presidente Nicolás Maduro y con Cilia Flores. Una traición de quien Cabello no lo dice expresamente, pero más de uno interpreta que se refiere a los hermanos Rodríguez. Es evidente la paranoia que rodea al círculo íntimo del chavismo, incluido al ministro de Defensa Vladimir Padrino, que ha reducido cada vez más sus apariciones en público. La oferta de $10 millones que publicó el Departamento del Tesoro por su captura sigue en pie. No es coincidencia que un par de días después de la publicación, el medio La Hora de Venezuela, así se llama, tuviera acceso a audios filtrados de una reunión virtual de Rodríguez con influencers al servicio del régimen, lo que en Colombia se conoce como bodegas. En los audios confiesa que Estados Unidos se contactó con ella tras la captura de Maduro. Le dijeron que Maduro había sido asesinado y que podría correr el mismo riesgo ella, dependiendo de lo que decidieran los próximos 15 minutos. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Está implícito que su decisión, según su versión y la de Cabello y Jorge, su hermano, fue cooperar con los Estados Unidos. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Ni 2 semanas después del ataque, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, llegaba a Caracas para mantener una reunión con Rodríguez, quien niega haber conspirado para el derrocamiento de Maduro, pese a las pruebas expuestas. Y también esta semana, de manera sorpresiva, algo que no se pensaba que fuera posible hace 10 o 5 años, la señora Rodríguez lideró una sesión en el Parlamento para reformar la ley de hidrocarburos, lo cual abriría las puertas a que empresas extranjeras que se dedican al negocio del petróleo entraran a Venezuela sin ninguna restricción y pudieran extraer ese material de las vastas reservas del país, que incluso son las más grandes documentadas en el mundo. De otro lado, hay detalles inquietantes y enigmáticos sobre cómo fue la operación del pasado 3 de enero. Mucho se habla del éxito que representó para el ejército que ningún soldado hubiera resultado herido ni siquiera de gravedad, mientras que en el otro bando se reportan casi 100 muertos. Fue evidente la superioridad aérea de los helicópteros Black Hawk y de los bombarderos B-1, del entrenamiento sofisticado del equipo de élite cuyo nombre real no se conoce, y del poderío naval del portaaviones USS Gerald Ford, que monitoreó y respaldó la operación. Pero cuando los soldados estadounidenses entraron a capturar a Maduro, no estaba muy claro cómo lo lograron y cómo dejaron completamente inoperantes los sistemas de defensa antiaérea rusos y chinos, de los que tanto se jactaba Maduro. El ministro Padrino hablaba de armas desconocidas en las últimas horas y letales que fueron utilizadas. Que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla. Esas armas ya tienen nombre.
el descombonulador o desconcertante, en inglés discombobulator. Es un arma sónica, según el presidente Donald Trump, quien reveló limitados detalles al New York Post porque no estaba autorizado a hablar mucho más. Un arma letal y fundamental para la operación que arruinó las defensas y dejó desorientados y gravemente heridos a los lugartenientes de Maduro. Algunos de quienes sufrieron el ataque contaron que sintieron un estruendo y de repente empezaron a sangrar por nariz y oídos y algunos hasta vomitaban sangre. Fuimos conejillos de Indias, dijeron, pues hay pocos registros de un ataque de esas características. Expertos y funcionarios coinciden en que el mundo conoce entre el 1 y 2% de la capacidad armamentística de Estados Unidos y que aventajan en tecnología en unos 30 años al resto de países. Something I don't want to, nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. Lo que se le viene a Venezuela en un futuro cercano es de igual manera incierto. Rodríguez ha demostrado cierta habilidad de supervivencia política al mantener complacido al presidente Trump. En más de una ocasión el líder estadounidense incluso la ha elogiado, diciendo que es una mujer inteligente y que están trabajando de la mano con el gobierno para satisfacer los intereses del país norteamericano. En particular, de satisfacer su principal interés, el petróleo. No se ha ni siquiera ruborizado Trump al afirmar que es lo que más le importa, hacerse con el control de los yacimientos y cargueros, vender el petróleo en mercados internacionales y quedarse con la mayoría de las ganancias. Ya empezó su plan y se reportó que esta semana logró generar hasta $5.000 millones en la venta de petróleo en Qatar, dinero que fue dirigido a cuentas del presidente directamente y no del país, algo que ha inquietado a varios expertos y dejándole a Venezuela unos $300 millones que podrían ser 500, según aceptaba la propia Rodríguez. Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Después vendrá o no la transición democrática y las elecciones libres. No parece ser la prioridad de Trump, siempre y cuando el petróleo siga fluyendo hacia su país y el galón de gasolina baje en las ciudades estadounidenses. El jueves 22 de enero, Trump mantuvo una nueva conversación telefónica con la líder opositora María Corina Machado, a quien recibió en un almuerzo privado una semana antes. Dijo que, además de ser una mujer muy agradable y fina, sería fantástico que participara en un gobierno futuro. Working with us so well, it's been so nice, and an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her, and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. En todo caso, quienes más presionan porque ese futuro sea más cercano que lejano son el secretario de Estado Marco Rubio y los congresistas de origen latino del Partido Republicano María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez.